una cosa, los que fueron a la cuestión del lavado de manos, recuérdenle a la doctora que me mande la lista de los que fueron, ¿ok? Para contarlo. Los que no tienen que ir, pues, bien por ellos. Entonces, ¿vieron el video? Espero. ¿Hello? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces vamos a entrar ahora. Ya, consideremos ese capítulo, pues, la parte de la motilidad, como lo que estaba en el video. Y entonces hoy entremos en el segundo componente, el componente de secreción en el tubo digestivo, o sea, las funciones secretoras. Aquí tenemos una situación. En primer lugar, es obvio que para hacer la digestión tenés que agregar una serie de sustancias para poder descomponer lo que sea que estés ingiriendo como alimento a componentes básicos, porque hay un principio con respecto a la absorción de la mucosa y es que la mucosa no puede absorber moléculas complejas, ¿ok? O sea que básicamente lo que estás absorbiendo son la reducción del alimento a sus componentes más básicos, o sea, monosacáridos, o sea, la degradación completa de carbohidratos, aminoácidos y ácidos grasos, aparte de agua y electrolitos, ¿ok? Y para hacer esto, para hacer este proceso, tenés que agregar obviamente una cantidad de enzimas, tenés que agregar ácido y en todo momento tenés que corregir, aparte de la agregación de ácido, tendrás que en algún momento neutralizar este ácido y mantener una corrección del pH, debido a que toda enzima, pues obviamente trabaja en un rango de pH específico. No puede, y este rango de pH, en particular en lo que se trata de la digestión enzimática, es crítico. Si vos sacás una enzima de su rango de pH, automáticamente deja de tener actividad. Es más, si sacás una enzima que es proteína del rango de pH en una forma extrema, básicamente lo que vas a hacer es degradar la proteína, es de hecho destruir su estructura tridimensional, ¿ok? Y eso es muy notable con las proteínas y de hecho podrás observarlo, o sea, cuando estás intentando tratar químicamente con ácido una proteína y cómo cocinar, por así decirlo, o digerir algo con ácido. ¿Sabes a qué me estoy refiriendo? Cocinar algo en ácido. ¿Lo has hecho alguna vez? ¿O conoces el efecto de eso? No. Sería como cocinar en vinagre. ¿Sí? No, sí. ¿O en jugo de limón? Sí, sí. Sí, es exactamente es lo que haces cuando estás preparando ceviche, ¿verdad? De hecho, es uno de los procesos de cocina, de los pocos procesos de cocina que yo puedo realizar sin destruir la cocina. ¿Sí? Y me imagino que me decís en vinagre porque has intentado hacer ceviche así, cocinando en vinagre el pescado, ¿ah? Al estilo peruano. No, no me atreví a hacer ceviche, solo estaba pensando en el escabeche. Bueno, pero fíjate que hacer ceviche es, de hecho, como te digo, es tan simple que yo lo puedo hacer. Y lo he hecho, por lo menos en limón, no en vinagre, porque no era lo que estaba haciendo en ese momento, pero tenés entonces una idea muy clara de qué es lo que pasa cuando estás cocinando algo en ácido. Lo que estás haciendo es lo mismo que harías con calor, degradando la proteína. Por lo tanto,
implica que en el tubo digestivo vos tenés que mantener un control de la situación de acidez o alcalinidad y tendrás que secretar el respectivo componente, ya sea ácido o algo para neutralizar el ácido, que en este caso, para todo efecto práctico, lo que estás utilizando es bicarbonato. Okay. Y además de todas estas funciones digestivas, secretoras, tenés que secretar una cantidad grande de agua, porque el intestino no es capaz de absorber nada si la osmolaridad dentro del tubo digestivo es mayor que la osmolaridad del plasma. Ese es un principio que se llama absorción isoosmolar. ¿Ok? O sea, que yo tengo necesariamente que diluir todo el contenido del tracto digestivo hasta una osmolaridad que sea igual que la del plasma, que es aproximadamente unos 300 miliomoles por litro, rústicamente, 290, 300. Eso implica que si yo agarramos un alimento sumamente hiperosmolar, tomemos algo tan simple como refresco. Yo diría, bueno, esto es súper fácil de absorber, ¿no? Pero no tanto, porque estamos hablando de que esto, bueno, Sprite, es aproximadamente una solución de azúcar al 10%. O sea que la osmolaridad de una lata de refresco dentro de esta lata anda por ahí por los 700 y pico. Yo tengo que agregarle agua a esto hasta que es isoosmolar para poderlo absorber. Si no, más bien lo que vas a hacer es que el contenido va a atraer agua del intestino. O sea que estás chupando agua hacia la luz del intestino. ¿Okay? Para evitar, y por lo tanto estarías haciendo el proceso reverso de lo que querés hacer. Por lo tanto, tenés que en algún momento inyectarle agua, agregarle agua, para convertir lo que puede ser un alimento sólido, muy denso, a un líquido, a un líquido de muy baja densidad. Y todos estos procesos, tanto de secreción de enzimas, de control del pH y de secreción de agua, tenés que tener un mecanismo regulador para saber no solo qué es lo que vas a secretar en un momento determinado, sino en qué cantidad. ¿Ok? Porque no, tu proceso de secreción depende primero de la presencia de alimento, segundo de la composición del alimento. ¿Ok? Ya que estás haciendo literalmente un proceso de agregación selectiva de algún compuesto. Entonces ahí es donde caemos a la idea de la secreción. Ahora, hay algunos principios básicos. Primero, decíamos que toda cuestión secretada viene de dos puntos. O de una glándula que está en la misma pared del segmento del tubo digestivo que estás haciendo, o en una glándula compuesta que es una evaginación de la pared digestiva. O sea que todas las glándulas en el intestino o en el tubo digestivo, incluyendo las glándulas salivales, que son un derivado de este, y el páncreas, que también, o el componente exócrino, secretor del páncreas, todas son un desarrollo del mismo tipo de epitelio. En este caso, un epitelio cilíndrico simple con un borde secretor. O sea que una célula secretora, vas a verla de esta forma. ¿Okay? Siempre son iguales. Hay un capilar para proveer irrigación y el riego sanguíneo, en este caso, es un componente esencial del proceso secretor. Si no tenés riego sanguíneo a una glándula X o a una célula X secretora, no podés tener secreción, porque depende para mantener el suficiente flujo de materia prima y el suficiente flujo de agua. O sea que si vos cortás el flujo sanguíneo en el capilar,
haces inhibición de la secreción. Eso es lo que vamos a llamar inhibición indirecta de la secreción. Ahora, mientras que para estimular la secreción vas a tener dos métodos. El primero es que pasando por la membrana basal, o sea, en la submucosa, vas a tener estas fibras nerviosas. Siempre estas fibras nerviosas, que son una fibra autonómica no mielinizada, o sea, tu típica fibra tipo C, y en general las fibras que estimulan la secreción son fibras del parasimpático y hacen estimulación directa, o sea, secretan algún tipo de neurotransmisor y por supuesto la célula tendrá que tener algún receptor para esa sustancia. Ese es el método número 1. El método número 2 es secretar alguna hormona hacia la circulación capilar acá y que la hormona active un receptor en la célula y estimule la secreción, o sea, estimulación directa. Fíjate bien. Entonces, primer concepto acá con respecto a la secreción. La estimulación de la secreción es directa, pero la inhibición generalmente es indirecta, ¿ok? Controlando el flujo sanguíneo. 2, vas a ver que en toda glándula secretora, en toda célula secretora, vas a tener el otro borde, el extremo donde dice secreción, este es el borde en la cara luminal, o sea, la que da hacia la luz del tubo. Y que el producto de secreción, aquí estamos hablando de una enzima, en general, está guardada en estos gránulos de un zimógeno. Zimógeno es la forma inactiva de la enzima. Así como hablábamos por ejemplo, cuando hablábamos del sistema inmune, que tenías una sustancia en su forma inactiva, protegida por generalmente por algún, como dice, un tapón molecular, y que cuando secretas este producto hacia la luz, algo le quita el tapón, le quita la protección. Generalmente ese algo aquí va a ser el cambio en las condiciones, el cambio en el pH, el cambio en las concentraciones, la presencia de calcio o algo que me convierte un zimógeno inactivo en una enzima activa. Este es obviamente un mecanismo de protección para la célula, porque vos no querés que una enzima que disuelve proteínas se suelte dentro de la célula y empiece a derretir esta célula por dentro. Okay. Ahora, cuando vemos ahora que esta es la parte de secreción y ese componente es una secreción primaria, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, en una glándula salival, lo que estás haciendo, estas células que te están forrando, este tipo de glándulas, si te das cuenta, es compuesta, o sea, un montón de tubitos que formaron un racimo, ¿okay? Lo que llamamos una glándula tubuloalveolar compuesta, me está secretando estos componentes primarios, ¿va? En este caso, tialina, que es una enzima, moco y líquido extracelular, que básicamente ese líquido extracelular tiene en este momento la misma concentración del plasma, o sea, tiene 140 miliequivalentes de sodio, 100 miliequivalentes de cloro, 3, 4 miliequivalentes de potasio, etcétera, y unos 18 miliequivalentes de bicarbonato. O sea, esa es la composición básica del líquido extracelular. ¿Me va siguiendo? Ahora, lo que sale de la glándula no es lo que sale por el conducto, o sea, el producto final, sino que conforme vas agregando estos componentes al conducto de salida, vas a poder modificar la concentración de electrolitos. Aquí tenemos el caso específico mira. Estás absorbiendo sodio y cloro por arrastre, ¿no? En forma activa, quiere decir que estás gastando energía para jalar sodio y lo estás intercambiando en general por potasio. Por ejemplo, quiere decir que aquí vas a tener entonces una ATPasa de sodio-potasio que está trabajando al revés. Porque la mayoría de las ATPasas lo que quieres hacer es jalar sodio y recuperar potasio, mientras que aquí la ATPasa te está soltando sodio
digo, te está jalando sodio y te está botando potasio hacia la saliva junto con bicarbonato. ¿Por qué vas a ver y aquí vas a ver muchos procesos donde estás haciendo secreción de potasio? Y es porque vas a trabajar ahora con otro principio, el principio de intercambio. Acuérdate, yo estoy soltando un líquido que es parecido al líquido extracelular con una osmolaridad alrededor de 300, te dije, estoy diluyendo el alimento. Ahora, si yo solo jalo el sodio de regreso, el problema es que voy a bajar mucho la osmolaridad de la secreción. Y eso tiene sus problemas, implica más gasto de energía, implica menos eficiencia. Y dos, porque ese potasio que yo estoy secretando arriba, en la saliva, por ejemplo, lo voy a intercambiar por otra cosa, qué sé yo, en el estómago, como una moneda de intercambio. Y aquí entramos en algo que vamos a ver tanto aquí como en el aparato urinario, que muchas veces yo quiero secretar algo y dirás, ¿por qué estás secretando esto? ¿Por qué estás agregando un componente que no necesitas y que más bien eso implicaría un desperdicio? Ok, porque más abajo, más adelante, yo voy a agarrar esto y lo voy a utilizar para, lo dice, recuperarlo en cambio por otras cosas. Y luego, más abajo aún, esa otra cosa la puedo intercambiar de nuevo. O sea, estoy sencillamente ciclando, echando algo a la luz que después voy a recuperar para sacar otra cosa y así sucesivamente hasta que al final el tubo digestivo yo haya utilizado por este potasio, que es el más notable en esto, como una moneda de intercambio para estar moviendo en particular iones de un lado a otro de la membrana. ¿Me entienden ese concepto? Yo puedo secretar algo temporalmente, prestado, ¿ok? Y vamos a utilizar mucho ese sistema de que secreté algo prestado para cambiarlo. Es como decirte, vaya, vengo yo y le doy a Fernanda y le digo, te voy a dar, vamos a mandarla de viaje y la enviamos a una convención de estudiantes de medicina en la Patagonia, ¿ok? Entonces, ¿qué le doy a Fernanda antes de subirse al avión? Dramamine. Aparte de controlar tu estomaguito, no, y yo no voy a ser el que vuele el avión, no te preocupes, no vas a necesitar Dramamine. Aunque si yo vuelo, probablemente vas a necesitar algo más potente. No, hombre, te iba a dar unos cuantos dólares para que, o qué ibas a comer ahí allá cuando estuvieras de viaje. Ah, bueno, ya puesto así. Estás igual que la gorda que se fue a Tegucigalpa ahorita hace un rato. Se le fue. ¿Por qué me des la sonrisota? En la sonrisota. Lo mejor es que mi esposa se fue con ella. Van a andar, creo que van a estar mi esposa por lo menos hasta el miércoles en Tegucigalpa. Y con Emilio ya tenemos nuestro plan de contingencia, en particular con la comida. Ya me imagino cuál es. A ver qué tan buena es tu predicción. Papa John's todos los días. Tenés una perspicacia, pero increíble. Tenés toda la razón. Ok. Bueno, a ver si logras comprar porque se supone que está súper lleno. Mira, ayer yo pasé por ahí. Bueno, iba a Papa John's, pero mira, Papa John's está por ahí por donde está donde hay un molcito, donde estaba el Carrión antes. La fila llegaba hasta la callecita que va para el centrito comercial y para el militar. Eso son unas 2 cuadras. Y la fila iba doble, o sea, no es que iba una fila así, era doble fila y solo había un carril en el Boulevard del Norte para poder pasar. Increíble.
increíble. Y yo digo, todavía voy a pedir para entregar, pero todavía no entregan hasta este sector de San Pedro Sula. Pero bueno, como después de dar la clase tipo 11 de la mañana, yo voy a ir a ver mis pacientes, a esa hora ya va a estar abierta. Ya está abierto. Y no creo que haya fila para desayunar pizza a las 11, aunque pudiera equivocarme en ese sentido. No creo que sea el único que tenga la idea de ir temprano, pero vale la pena intentarlo. Ok. Entonces, cuando vaya a recoger a Carlos Emilio a la escuela, pues obviamente en el asiento del pasajero va a ir algo como quien dice que no se puede quedar. Emilio puede que se me olvide recogerlo, pero mis pizzas ahí van a estar. Pero volviendo a lo de la idea del intercambio, yo te doy dólares aquí para que tengas. Ahora, eso vos lo vas a intercambiar en Argentina por pesos argentinos, ¿ok? ¿Qué es lo que vas a utilizar? Das uno y recibís otro. Y luego, cuando vengas de regreso, pues lo que te sobró, si es que te sobró, vas a cambiarlo de nuevo a dólares para devolvérmelo y yo cambiarlo a lempiras, así sucesivamente. O sea, solo estoy cambiando lo que estoy utilizando, pero el principio es que vos no podrías recibir pesos argentinos si yo no te hubiera dado dólares. Y yo no te podría dar dólares si no tuviera lempiras, porque tendría que ir a comprar los dólares al banco. ¿Ah? Esa es la idea del intercambio. Estás utilizando, en este caso, el potasio bajo el mismo principio. Lo vas a soltar en algún momento para que progresivamente vos vayas cambiando una cosa, este potasio que no necesitas, reabsorberlo para secretar algo que sí necesitas en este punto. O sea que vas a tener en todo momento en la glándula no solo secreción primaria, sino que vas a tener modificación del producto de secreción. ¿Okay? Y todo esto, estamos hablando, controlado por, decíamos, dos mecanismos básicos. El primero, detectar, ¿ok? Para controlar la secreción, detectar la presencia de alimento. Y esto lo vas a hacer de dos maneras. Así como hay fibras nerviosas para la secreción, que son motoras en el sentido amplio de la palabra, motora porque estás creando un efecto, también tenés una serie de fibras sensitivas que detectan varias cosas. Primer estímulo para la secreción es la presencia física de alimento, o sea, el hecho de que tenés alguna distensión del tubo digestivo o alguna detección de contacto, o sea, un sensor o una fibra sensora que está detectando que cayó alimento al tubo digestivo. Dos, una serie de receptores para componentes del alimento, pongámoslo así. Como el alimento que estás ingiriendo puede variar muchísimo, pongamos el caso de que en esta situación que te dije, vas a desayunar un desayuno que es alto en carbohidratos o en almidón, por ejemplo. Y esto empezando desde la boca, porque la textura o la sensación física del almidón, por ejemplo, cayendo a la boca o cayendo al estómago, pues va a ser distintivo. Vamos a ponerte algo almidonoso y bien distintivo en textura. ¿Qué te parece, Fernanda? Arepas. Vaya. No me gustan, por cierto, pero como algo que es almidón. ¿Cómo? Había pensado en hash browns. Ok, está bien, hash browns. Es carbohidrato. Es carbohidrato. Y entonces la textura característica o la detección del almidón, tanto en un sentido consciente como la presencia de algún receptor que sea capaz de reaccionar ante el almidón, te haría secretar las respectivas enzimas para empezar a degradar las cadenas de almidón. Versus, por ejemplo, fueras a intentar con
una comida rica en proteína y grasa. Por ejemplo, junto con los hash browns tenés, qué sé yo, salchicha, por ejemplo. Y entonces tenés qué sé yo, un desayuno típico de esos de Burger King, que tenés, qué sé yo, un poco de salchicha o alguna carne misteriosa, más panqueques o algo así, que es almidón. Y entonces la detección ahora solamente te comiste la salchicha, dejaste el hash brown, dejaste el panqueque, y la detección de proteína y grasa te estimula ahora la secreción de una proteasa, una enzima capaz de disolverlo, de ácido en el estómago. Ya vamos a ver que por qué necesito ácido acá también para la grasa. Y 3, para una lipasa que que empiece a trabajar sobre la grasa. O sea, tenés algún tipo de estímulo sensorial diciéndote qué secretar. ¿Okay? Vale. 2. Una vez que lograste hacer esta detección, entonces vas a disparar los mecanismos estimuladores. Decíamos, o el mecanismo estimulador es neural, mediado por el parasimpático, o es local, mediado por algún receptor que hace que una célula especializada secrete lo que vamos a llamar aquí una hormona digestiva, o sea, una sustancia que es secretada por el tubo digestivo y que tiene control sobre la secreción en el mismo tubo digestivo. O sea, no tiene efecto generalizado en la mayoría de los casos, pero sí tiene efecto sobre sobre la secreción. Dije en la mayoría de los casos porque algunas de estas hormonas digestivas sí van a tener efecto sobre el control de otra cosa, que es el mecanismo de saciedad. O sea, la información hacia el sistema nervioso central, en particular hacia el hipotálamo, para regular la cantidad de ingesta de alimentos y decir, no, ya es suficiente alimento, y cortar la sensación del hambre. Tal vez un concepto que te cueste un poco porque yo sé, Fernanda, que vos siempre tienes hambre. ¿Ok? Pero esa es otra historia. O Judith, que también otra que siempre tiene hambre. Sí, siempre. Ya lo sé, es que viéndote así de la talla y peso y todo, solo me recordás a una compañera, esta mujer, una colega, es flaquita, sí, pesa como 120 libras, no, menos tal vez, pero tiene un apetito voraz. O sea, yo admito, no soy exactamente una sílfide, ni soy exactamente una así de comer 3 bocaditos, pero esta mujer me deja atrás. O sea, no pensás que una persona de 110 libras es capaz de evaporarse un pollo entero, ¿eh? Y lo hace con suma regularidad. No sé cómo hace porque nunca ha engordado más de 100 gramos, pero ahora, ese mecanismo de saciedad, que debe estar sumamente limitado en ella, implica que también aquí vas a tener algún control sobre el tubo digestivo a través de una serie de hormonas, el tubo digestivo, perdón, sobre el sistema nervioso central y la búsqueda de alimento mediante una secreción de hormonas que vas a soltar hacia el hipotálamo. Pero bueno, eso es parte de ese es otro capítulo de esta historia. Ahorita estamos con la secreción. Y luego, el hecho de que estas hormonas gastrointestinales son capaces, en algunos casos sí, de inhibir la secreción, aunque no es muy común. Lo más común es que la inhibición que te haga una hormona gastrointestinal, por ejemplo, gastrina o colecistocilina, etcétera, sea más sobre la motilidad del tubo digestivo y sobre el flujo sanguíneo. ¿Okay? Es decir, bueno, cortemos el flujo sanguíneo para reducir la secreción, o sea, mecanismo indirecto. Ahora, vámonos de mitad a mitad, o de porción a porción del tubo digestivo para ver qué es lo que está soltando en cada una de estos sectores, o sea, desde saliva hacia abajo, ¿ok? Entonces, empecemos por acá.
Y si ves acá, esta tablita que está a la derecha, te indica más o menos la cantidad de líquido que vos estás secretando en el tubo digestivo y que por supuesto tendrás que secretar y reabsorber. Vámonos de arriba para abajo. Empezado por la saliva y mira, y también aquí está el pH para que veas cómo lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Empezar por la saliva. Diariamente, aquí vamos a asumir una cosa, que estos volúmenes de secreción implican una dieta normal que tiene aproximadamente 2.000 kilocalorías y aproximadamente unos 2.000 cc de agua en tu dieta. Ahora, para procesar esto necesitas hacer secreción. Entonces, mira, por ejemplo, estás secretando en términos de saliva más o menos 1 litro diario de saliva a un pH entre 6 y 7, ligeramente ácido. ¿Ok? Acordate que esto va a servir, este pH entre 6 y 7, o sea, entre ácido y neutro, también te ayuda a diluir o a neutralizar el pH del alimento, que puede ser muy variable. Por ejemplo, ahorita yo estoy con mi latita de refresco y esa lata de Sprite tiene un pH alrededor de 2. ¿Ok? Esto es sumamente ácido, ¿no? No solo por el ácido cítrico que le da que es parte del saborizante, sino porque no le agregas ácido a la mezcla. O sea, tu Coca-Cola típica, vaya, tomemos algo que la gente no asocia con una bebida ácida. Y está Fernanda y tiene su Coca-Colita, así como yo tengo la lata, pero al lado está su lata de Coca-Cola. Esa Coca-Cola tiene un pH de 2.5 porque le agregas ácido fosfórico al producto, parte de lo que estabiliza la formación de las burbujitas de gas. ¿Ok? Entonces, puedes tener esto o puedes tener algo más alcalino y la saliva está corrigiendo el pH antes que caiga al estómago para que caiga cerca del pH 6. ¿Ok? Luego, en el estómago, estás produciendo aproximadamente 1,5 litros de secreción, ¿ok? De la cual parte de eso es ácido, con un pH de 1 o menor, porque vos puedes bajar el pH un poco más. Y luego esto implica que al momento de caer al intestino, aparte de los 2.000 cc que tiene de volumen tu dieta, le agregaste 2.500 más y ni siquiera has empezado con la digestión. En el pan, si luego vas a agregarle una enzima pancreática y le agregas otro litro, mira, de un pH de 8 a 8.3, tenés que neutralizar todo el ácido que le agregaste en el estómago. Bueno, dan ahí 3.500, ¿va? 1.000 cc de bilis a un pH de 7.8 para estabilizar la grasa o para solubilizarla. En el intestino aquí en este momento, en este punto estás cayendo al duodeno y acá todo este líquido hizo que la osmolaridad bajara de X a 300 miliosmoles por litro. Lo hiciste isosmolar con el plasma, pero aún así en el intestino delgado, como estás agregando más enzimas y más, estás agregándole otros 1.800 cc extra de un jugo que contiene enzimas y otras cosas a un pH alto, 7.5 a 8. Le agregas esta secreción de las glándulas de Brunner de la pared del intestino, que esencialmente están secretando moco y más bicarbonato a un pH casi de 9. Mira, eso es alcalino. Perdón. Permítanme un poquito. ¿Aló? ¿Sí? Ala, ¿qué tal?
Ajá. Ok. Ponémela para... yo creo que la puedo ver mañana. La puedo ver mañana. Déjame ver eso. No, mañana no. Déjame ver. Solo permíteme un momentito porque estoy revisando la agenda a ver qué te digo. Martes, miércoles. Déjamela para... sí, para mañana, entonces, a las 2 de la tarde. En el consultorio, el 24 de Semesa. Te voy a dar el número de la secretaria para que si quieres se lo pases y que la apunte. ¿Ok? Ahorita te lo doy. $93.53 53 82 37. Sí, correcto. Ahí para que la apunte para mañana en la tarde. Sí, cabal. Brenda, llama a la secretaria, solo decirle que me la ponga para esa hora y ya estamos. Sí, en parte, que lleve todo lo que tiene. Vale, perfecto, cheque, gracias. Bye, bye. Ok, bueno, de vuelta a lo que estábamos. Entonces, esas glándulas de Brunner que te están secretando un pH sumamente alcalino, con mucho bicarbonato, particularmente para neutralizar cualquier ácido residual que quede, en particular en el duodeno, y porque te está dando protección de la pared del intestino contra precisamente ácido y enzimas. Y por último, el intestino grueso, o sea, el colon todavía te está secretando unos 200 cc, más que nada de moco, ¿ok? Total, quiere decir que para absorber 2000 cc de agua, yo tuve que secretar 6700, casi 7 litros de casi 7 litros de algún líquido, de algún producto digestivo hacia el tubo digestivo en esas 24 horas que tomó el alimento en pasar. Y por supuesto, quiere decir que aparte de que esta secreción la utilicé, la tengo que recuperar. O sea que, aunque yo estoy ingiriendo 2000 cc, por el tubo digestivo están pasando aproximadamente 9000 cc de líquido en 24 horas. Eso te agrega un punto más. Quiere decir que cualquier cosa que me afecte aquí, la secreción o la absorción, implica que no recupero estos 6700 y que por lo tanto, cuando yo tengo un problema con la recuperación de ese líquido, estoy hablando de que puedo tener una evacuación de 7 litros al día. ¿Okay? O sea que eso te explica por qué lo que vamos a llamar dumping o diarrea osmótica o pérdida osmolar al intestino, llamarlo de un montón de maneras, pero es lo mismo básicamente, y es que o estás secretando activamente líquido al intestino que no está recuperando, es capaz de hacer un volumen de evacuación tan grande que te deshidrate en plazo de horas. ¿Ah? Es lo que sucede, por ejemplo, con cosas como el cólera, ¿va? La infección por vibrio coleral, donde se trastorna este mecanismo de absorción y reabsorción, y entonces puedes perder literalmente litros a través del tubo digestivo. O de que tengas, por ejemplo, una fístula, ¿okay? Una fístula digestiva, donde vos tenés que tomar en cuenta muchísimo el volumen de producción por la fístula. Vaya, tengamos el caso de un paciente que
tiene, por ejemplo, una herida del tubo digestivo, por ejemplo, por bala y que ya sea accidentalmente o quirúrgicamente, vos agarraste y exteriorizaste el intestino y estás perdiendo por una fístula, por ejemplo, una fístula yeyunal, estás perdiendo 4 o 5 litros de líquido al día y que básicamente el paciente tiene que reponerle por vena 5 litros para que no se deshidrate y choque, ¿ah? Hasta por lo menos hasta que no puedas cerrar esa fístula gastrointestinal. O sea que estamos hablando que la secreción en este caso es muy superior al volumen del alimento que estás ingresando. ¿Okay? Entonces, por eso puedes tener esta clase de volúmenes altos y veamos en qué consiste. Vámonos primero con la saliva. Okay. Este litro de saliva que estás secretando es una mezcla de 2 secreciones diferentes porque las glándulas salivales no son iguales. ¿Okay? La glándula parótida te secreta un volumen amplio de una saliva que básicamente es líquida, cristalina, es fluida, mientras que las glándulas submandibulares y sublinguales te secretan un volumen menor, pero de una saliva que básicamente es mucoide, o sea, tiene más moco, es más moco que líquido. Y la mezcla de las dos te van a dar la característica viscosidad. ¿Por qué? Esta saliva no solamente así preparada, no solamente sirve como un lubricante para que baje el alimento, también te provee en este momento de protección para la mucosa. Acuérdate que ahí es alimento sin digerir, es sólido y que esencialmente la mucosa del esófago no es tan resistente mecánicamente como la mucosa oral. Entonces tenés literalmente que bañar el alimento en líquido para que no raye, no deteriore la mucosa del esófago. Ahora, no es la única cosa que estás secretando ahí. En particular, vas a tener entre los componentes de la secreción salival, vamos a dividirlo en 3 componentes. Primero es electrolitos, como te dije. Vas a soltar un montón de potasio. El potasio me va a servir después en el estómago porque sin secreción de potasio hacia la saliva voy a tener un impedimento para la producción de ácido. ¿Okay? Voy a utilizar ese potasio como un mecanismo para secretar ácido después. 2, voy a agregarle bicarbonato a la saliva para neutralizar o para controlar el pH de tal manera que el pH del alimento que está cayendo al estómago ande, como decíamos, entre 6 y 7. ¿Por qué? 2 razones. Si yo meto alimento muy ácido al estómago, pues primero daño la mucosa esofágica. La mucosa del esófago no resiste el ácido. ¿Okay? Por eso es que quien haya tenido el reflujo se da cuenta de lo incómodo que es, porque estás atacando una mucosa con ácido que no está en condiciones de secretar. 2, porque si yo quiero llegar a un pH determinado, vaya, o sea que ahora tengo que decir, tanto cc de alimento a tal pH le agrego X cantidad de ácido gástrico para reducirlo a ese pH que no debe bajar mucho de 1, ¿ok? Te dije que las enzimas ahí trabajaban a un rango de pH y yo tampoco es que puedo bajar el pH a punto algo, ¿ah? A punto algo porque las enzimas entonces no trabajan. Entonces, ok. Entonces, y si el alimento es alcalino, también el bicarbonato me neutraliza la base, ¿ok? Acuérdate, puede neutralizar ambos, para evitar dejarle caer un montón de alimento alcalino al estómago y tener que pasar por el trabajo de secretar más ácido para contrarrestar el hecho de que el alimento era muy alcalino. ¿Okay?
¿Por qué? Porque la producción de ácido es un proceso que consume un montón de energía. ¿Ok? Vas a gastar un montón de flujo sanguíneo y un montón de ATP para producir ácido en el estómago. ¿Ok? Entonces, estás neutralizando bicarbonato y potasio. Después, secreción de dos cosas. La primera es una enzima, una amilasa salival. Ahí le dicen ptialina, pero además, en vez de decir ptialina, que es un poco difícil de pronunciar, mejor llamarlo amilasa salival. Esta amilasa salival trabaja a pH ácido, ¿ok? O sea que es capaz de caer al estómago y no degradarse a pesar del pH del estómago. Ahora, ¿por qué necesitas una enzima para empezar a digerir almidones desde la boca? A ver, Judith, ¿por qué necesito una enzima desde entonces para empezar a trabajar con el alimento, incluso antes que caiga al estómago? Porque son difíciles de degradar. Exactamente, acuérdate que un almidón, si nosotros tomamos una molécula de almidón, es un polímero de glucosa. Ahora, en tu cadena típica de almidón, tenés aproximadamente 1.000.000 de subunidades de glucosa. Y lo que vos haces es, con un almidón, es que yo estoy agarrando una cadena larga. ¿Esto qué es? Ah, bueno, sí lo puedo romper. No, espérame. Esto no lo puedo romper. Para explicarte. Si yo quisiera romper una tirita de papel, cualquiera de estas, ¿verdad? Y imagínate que esto es una molécula de almidón, ¿ok? Grandísima. Ahora, esta molécula de almidón, la enzima solo lo parte en dos. Y cada una de estas, la enzima la va a agarrar, la va a partir en dos. Y así sucesivamente. Pero, si yo quisiera reducir esto al tamaño, qué sé yo, del confeti, voy a necesitar un montón de iteraciones de este proceso de ruptura. ¿Okay? Voy a necesitar un montón de iteraciones del proceso de ruptura. Entonces, eso implica que cuando tenés este tipo de cadenas largas, vamos a agregar otro detalle a la enzima, que es lo que llamamos tiempo de trabajo. ¿Okay? Necesitas tiempo para que rompa todos los enlaces y convertir ese almidón en cadenas cortas. Segundo, porque cuando yo degrado el almidón, y eso es otra cosa que necesita tiempo, voy a cambiar la textura, ¿ok? Voy a cambiar algo que es una cadena larga y por lo tanto me forma una molécula larga, tiesa, dura. Bueno, de hecho, ese almidón es lo que se utiliza para la ropa, creo, ¿eh? Venden almidón, no sé de qué origen, en unas latas que se utilizan para cuando están planchando, para que la ropa quede así toda tiesa, vaya, que no se arrugue, para darte cuenta que es lo que hace una cadena. Ahora, si yo rompo la cadena de almidón, lo hace más líquido. Entonces yo empiezo a agregar una enzima acá para que empiece a trabajar sobre las cadenas largas de almidón desde el primer punto del proceso digestivo. Y por último, le agrego otra cosa. Por ejemplo, veamos algo en lo cual Fernanda no hace, ¿ok? O ella no hace esas cosas, pero tomemos, por ejemplo, un producto que era muy popular en tu infancia. Judith, ¿qué te parece un mango verde? Ajá. Bañado en un líquido de color pantano, ¿correcto?
Ah, sí. Exactamente. Y servido, cortado, pelado y servido por supuesto, un manguero de uñas largas, negras y mugrosas, ¿correcto? O sea que ese mango tiene una salsita especial. De bacterias. Qué ¿Mm? asco. ¡Qué asco! ¿Nunca has comido mangos verdes, Fernanda? Obvio, pero pelado por uñas chucas, no. ¡Qué asco! Yo más bien te iba a decir, ¡qué fresa! Por Dios. Es que esa es la realidad frente a la escuela. Bueno, no sé la tuya, pero frente a toda escuela. Generalmente los mangueros y naranjeros no se destacan exactamente por su pulcritud. O para ese efecto. Para ese efecto. Bueno, yo te puedo decir, no sé, vamos a llevarte a comer baleadas allá a la Tercera Avenida. Y la baleada, razonablemente segura en términos de alimentos, porque al fin y al cabo acabas de pasar la tortilla por un comal a saber a qué temperatura y no creo que las bacterias sobrevivan. Pero le echaste encurtido y estás ateniéndote al pH del vinagre del encurtido para matar las bacterias. No necesariamente está funcionando. ¿Mm? Es más, pongámoslo así, te voy a poner algo que es higiénico, estéril, limpio, Fernanda. ¿Qué te parece una barra de chocolate? Está estéril, ¿va? Viene limpia de su paquete. Pero tenés que aplicar la regla de los 5 segundos. Puedo intentarlo. ¿Sabes cuál es la regla de los 5 segundos, no? Sí, se me cae al piso. Ajá. Y si es chocolate, yo puedo extender los 5 segundos mediante la teoría de la relatividad a casi 60. Y esa regla es mentira, ¿verdad? Pues fíjate que científicamente es mentira, pero ya, digamos que yo escojo creer que sí es verdad. ¿Ok? Es chocolate. Es más, mira lo que hice. Mi hermanita me trajo esto de Guatemala, por supuesto. Pero adivina qué fui a hacer anoche. ¿Qué fui a hacer anoche? Mientras ella no estaba viendo. Me robé los de ella. Ahorita, por supuesto, cuando se dé cuenta, creo que la explosión la vas a oír hasta en tu casa. La saqueó. Saqué a mi hermana. Y ¿sabes qué es lo peor? No solo fui a saquear a mi hermana, llevé refuerzos. Carlos Emilio. Le robó el cereal. Ah, porque es la otra cosa. Mi hermanita no solo es adicta a los chocolates de Snoopy, es adicta a todos los cereales exóticos, fresa y cargados de azúcar que puede haber y tiene una colección en la casa. Entonces, periódicamente vamos a saquearla. Ah, pero como la cosa no se podía hacer así, hice la obra más mala de que podía hacer. Le robé la ice cream a mi papá. Espérate que se encuentre de parte picudos que mi mamá estaba sola en casa, la fuimos a visitar y mi mamá ya sabe cómo son las mamás. Sí, mi hijo, llévate lo que querrás, no te preocupes. Y como era Emilio, peor todavía. No, seguro que solo ese cereal que eres, mijito. Y pelamos a mi hermana. Espérate, algún día te va a tocar, Fernanda. Nada está seguro con ustedes dos. No, si es, no, sí, sabes que está seguro. Las verduras, eso sí, están off limits para nosotros. Ok, pero bueno, volviendo al asunto. Quiere decir que tu alimento no hay ninguna garantía de que esté estéril. Si vos estás, y eso estamos hablando aquí en la civilización, imagínate si lo que andas haciendo es recogiendo, qué sé yo, frutas en el bosque para comer,
necesitas agregarle algo a tu saliva. ¿Ya te diste cuenta de qué? Un Sí. antibiótico. Un antibiótico. Oh. Un antibiótico para tratar de tener algún control, por lo menos algún control de la flora bacteriana de lo que estás ingiriendo. Generalmente tu sistema inmune y las condiciones en el tubo digestivo son tales de que muchas bacterias no van a sobrevivir. O sea, primero le vas a agregar un antibiótico en la saliva, luego le va a caer un baño de ácido y luego vas a hacer algo peor. Si sobrevivió al ácido, la vas a tirar al duodeno donde ni el mismísimo diablo sobrevive, ¿verdad? Entre el pH cambiante y la cantidad de cosas que le agregaste, es muy difícil que algo sobreviva. De hecho, el hecho de que vos tengas una gastroenteritis, una infección digestiva, es sorprendentemente raro considerando la contaminación del alimento que vos estás ingiriendo. Incluso vamos a poner en tu casa donde supongo que toda la comida que entra, que viene de una fuente reconocida en términos de higiene, y que probablemente todo lo lavan, ¿no? O sea, que por lógica, antes de meter las frutas y verduras al refrigerador, las vas a lavar. Pero aún así, eso no esteriliza el alimento. Y sorprendentemente, o sea, ¿cuándo fue la última vez que tuviste algún tipo de infección gastrointestinal? Probablemente cuando estabas en algún momento de tu infancia, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Implicando que el mecanismo este es bastante eficiente en términos de evitar que pases constantemente con algún bicho, vaya, y que eso, en tu caso, vaya, pudiera decir que estás menos expuesta, pero ponerle a alguien que le encanta pasar comiendo chucherías de la calle. Y sin embargo, no. Entonces agregas un antibiótico. Aquí lo que vas a tener es una enzima de propósito general llamada lisozima, ¿ok? Que tiene funciones antibacterianas, ¿ok? O sea que estás agregando esta lisozima, que no solamente lo agregas en la saliva, la lágrima también contiene una cantidad precisamente porque no existe ninguna manera razonable de evitar que te caiga algún microorganismo así a la conjuntiva o a la córnea. Bueno, pero estamos ahorita todavía en el tubo digestivo. Estás agregando lisozima para neutralizar cualquier bacteria antes que caiga al estómago. O sea, evitando en particular, y tiene efecto también la lisozima tiene efecto contra los huevos de parásitos, porque el problema de los huevos de parásitos es que su cápsula, eso lo verás el otro semestre cuando veas microbiología, que la cápsula está de tal manera constituida que resiste bastante bien el paso por el ácido del estómago. Generalmente esos huevos están hechos de un material llamado quitina, ¿ok? Están forrados por un material llamado quitina, que es básicamente el mismo material que tiene, por ejemplo, las conchas de los crustáceos, de los camarones, y es bien resistente al ácido, ¿ok? No se desintegra incluso en el pH del estómago. Ahora, eso implica que esa composición de la saliva, aparte de ser una mezcla, tiene, como decíamos, una cantidad de, en particular, potasio, ¿ok? De potasio, las enzimas y el bicarbonato, de tal manera de que las concentraciones de ¿cómo se llama? Las concentraciones de potasio van a ser necesarios para el siguiente paso. Vas a necesitar ahora procesar el alimento cuando caiga al estómago. Y en el estómago vamos a tener dos tipos de glándulas. Lo que llamamos dos tipos de células, para ser más correctos,
porque las glándulas de hecho van a ser muy similares en aspecto. Pero esto es lo que tenés en el cuerpo del estómago, una glándula oxíntica o glándula parietal. Y aquí tenés varios tipos de células dentro de la misma glándula. Aquí está la luz del estómago. Y ves que la glándula es una especie de fosa y tiene varios sectores. En el primer sector, yendo de abajo hacia arriba, de la profundidad de la superficie, tenés esto que llamamos células pépticas o principales. Estas van a secretar una enzima. En particular, lo que vas a secretar acá es una enzima proteolítica, o más bien su precursor, pepsinógeno. Pepsinógeno. ¿Ok? En el sector de en medio tenés este tipo de células que se llaman células oxínticas o parietales que secretan dos cosas: ácido clorhídrico y una proteína llamada factor intrínseco. En el cuello de la glándula, o sea, ya hacia la superficie, tenés células protectoras de moco, ¿ok? Moco y, notablemente, bicarbonato para proteger al mismo epitelio del estómago del ataque del ácido. Y esta secreción de moco y bicarbonato más el flujo sanguíneo van a ser los componentes de algo que vamos a llamar la gastroprotección. Listo. Y dispersas dentro de estas, o sea, como células sueltas, aquí te lo voy a poner en azul, vas a tener células productoras de hormonas que afectan la producción de todo esto, ¿ok? Entonces, en el estómago, tu glándula típica en el cuerpo va a tener todos estos componentes. Y conforme vas descendiendo por el estómago, por ejemplo, vas a tener que hacia el antro y hacia el píloro empiezan a predominar las células oxínticas, mientras que más arriba en el fondo, o hacia el fondo del estómago, hacia el cuerpo, tienden a predominar las células pépticas. O sea que esencialmente lo que tenés aquí es una glándula de multipropósito. Empecemos por las enzimas, por el pepsinógeno, ¿ok? Pepsinógeno es una enzima proteolítica. Ahí vamos, y por cierto, la parte de secreción de ácido la vamos a ver mañana porque ya casi es hora que ustedes vayan a... Dilo, Fernanda. Bioquimiquearse. Bioquimiquearse. ¿Okay? Entonces, pero terminemos de ver estas glándulas productoras de pepsinógeno. En el caso de la proteína, como te dije, ya la digestión de las enzimas había empezado con la saliva, pero ahora tenés que empezar a atacar proteína, y la proteína la vas a atacar de dos formas. Primero, cambiar su estructura, o sea, deformar la cadena de aminoácidos, y eso lo vas a hacer generalmente con ayuda del ácido gástrico. Dos, empezar a romper, a cortar aminoácidos de la cadena, y para eso necesitas una enzima. En este caso, la forma activa de este pepsinógeno, que es pepsina. Ahora, el pepsinógeno que está secretando, automáticamente al encontrar el pH del estómago, se va a activar, el sitio activo se va a exponer y va a empezar a trabajar sobre las cadenas de proteína. Esto hace que el alimento que cayó al estómago, la proteína, empieza a degradarse y empieza a cambiar la composición del alimento de algo que pudiera ser sólido o semisólido a algo que tiene la consistencia de una papilla espesa, ¿ok? Es algo gelatinoso, no es un gel, sino básicamente es una sopa espesa, ¿ok? Porque
a partir del estómago ya no vas a poder procesar sólidos, ¿ok? Otro principio básico. Tenés que convertir cualquier cosa, por sólida o dura que fuera, a una pasta o a un líquido, porque el intestino mecánicamente se obstruye si le dejas pasar sólidos. 3. Gran parte del problema de tu dieta era que vos vas a ingerir hueso. ¿Okay? O sea, acuérdate que estamos hablando de una dieta que, bueno, nosotros la modificamos cocinando la comida, o en general no consumimos el hueso como tal, ¿verdad? Muy raro, es decir, o sea, con muy raras excepciones, no consumir hueso. Pero en principio, tus ancestros, que sí tenían que comerse todo lo que había, hasta los huesos, necesitaban una manera para digerir el hueso. Y el primer paso en la digestión del hueso o de cualquier sustancia sólida, de cualquier cosa, término correcto, es esclerotizada, implica quitarle los minerales. Y vos disolvés los minerales en ácido, ¿ok? No sé, ese era un experimento también clásico del colegio, que supongo que tampoco hicieron, que agarrar un hueso de pollo y dejarlo unos días en vinagre, o mejor aún en ácido clorhídrico, el ácido muriático que se usa para destapar caños, y luego sacarlo y te das cuenta que desmineralizaste el hueso y entonces solo quedó la parte proteínica y el hueso se puede amarrar así como que fuera de hule. ¿Hiciste ese experimento en el colegio? No, me vas a decir. No. Ya sabía. Pero bueno, podés intentar agarrar un poquito, si quieres hacer el experimento en tu casa, agarra un poco de vinagre común de la cocina, y dejarle caer unas cáscaras de huevo, ¿no? Que es mineral. Y mira qué es lo que pasa a las 24 horas, están completamente disueltas. Entonces vos necesitas, para la absorción o para la desmineralización de cualquier cosa dura, pasarla por ácido. Y la proteína, ahora que quedó suelta, empezar a pasarla por esta enzima para romper la cadena en pH ácido. Otras palabras, que ese pepsinógeno se convirtió en pepsina y empezaste a trabajar las cadenas de proteína. 2, 3. Ahora vas a agarrar la grasa, de la cual no hemos hablado todavía, y la vas a meter en ácido para empezar a hacerla soluble. Acuérdate, los triglicéridos, romper las cadenas de ácidos grasos de su esqueleto de glicerol y hacerlas solubles. Y eso, de hecho, supongo que sí lo habrás visto, vaya, que agarras cuando tenés una fridera que está imposible de sacar la grasa y que le echan, ¿cómo se llama? Jugo de limón o algo así, y la dejan un rato o la calientan con un poco de jugo de limón para que solubilice la grasa y la podés desprender. Es una cosa muy, muy común en la cocina. Por lo menos yo veo que la gorda la pasa haciendo, porque siempre termina, por alguna razón, con sus ollas y frideras hechas un asco después de que cocinó. ¿Cabal? Entonces, estás agregando estas 3 cosas y empezaste a trabajar con la enzima. Ahora, si te das cuenta, aquí estoy haciendo bastante énfasis en la producción de ácido, y ese es el tema de mañana. ¿Okay? Mañana seguimos con la parte de secreción en el tubo digestivo y, por lo tanto, seguimos con esta historia mañana. ¿Ok? Váyanse a bioquimiquear. Listo, doctor. Listo. Bye. Nos vemos. Ok, bye.